Un feliz sábado para cada uno de ustedes, hermanos y hermanas de la iglesia virtual. Un gozo saludarles a todos a través de este medio, también a los amigos que se conecten a este mensaje. Sé que hay hermanos de la iglesia de Betel, algunos que nos están reuniendo aún de manera presencial, lo mismo que la iglesia de Bulnes, que ha retrocedido en fase, algunos de Quillón, tenemos amigos de Santa Clara, de Ñipa también que se suman y otros amigos de otros lados. Un abrazo cariñoso y que las bendiciones del Señor sean sobre todo en las sagradas horas de este sábado 20 de noviembre. Hoy día vamos a reflexionar en un tema que me parece oportuno, dado las circunstancias que estamos viviendo como iglesia y también la necesaria eh, orientación que necesitamos para tener el comportamiento debido como cristianos, específicamente como adventistas, frente a nuestras responsabilidades cívicas. Este es un tema de adoración a Dios, por lo tanto lo que tiene que hablar es su palabra, pero la palabra, ¿cierto?, viene a esclarecerle a sus hijos, ¿cierto?, a la iglesia, lo que nosotros debemos ser y hacer. Vamos a comenzar nuestro tema, nuestra reflexión bíblica, que la he titulado El cristiano y la política. En verdad, hermanos, la pregunta lógica que surge, ¿puede el cristiano mezclarse en asuntos políticos? ¿Cuál debe ser la actitud o la conducta del cristiano frente a la política? ¿O cuál debe ser la actitud de nosotros como miembros de iglesia frente a las cosas políticas contingentes? Me gustaría, hermanos, que revisáramos a la luz de la palabra de Dios cuál es la orientación de Dios para su iglesia respecto de estos temas de los cuales nosotros ciertamente no estamos ajenos, porque todavía estamos en este mundo, vivimos aquí en nuestro país Chile, mañana el país está convocado por ley a participar de un acto cívico masivo que abarca todo el territorio nacional, me refiero a las elecciones presidenciales, parlamentarias y también de cores regionales. ¿Y cuál debe ser la actitud de nosotros como cristianos frente a esto? Queridos hermanos y hermanas, yo quisiera en esta hora referirme a cuatro principios que emanan de la palabra de Dios, que tienen la autoridad divina y que es luz para nosotros, es enseñanza, es instrucción. La Biblia nos corrige, nos exhorta, nos instruye, nos enseña, nos alumbra, nos santifica, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la luz que emana de la palabra de Dios es el consejo superior que nosotros debemos tener en cuenta frente a todas las cosas que nos rodean, ¿cierto? Y nos afectan directa o indirectamente en nuestra vida, como cristianos y como personas humanas. Hermanos y hermanas, el primer principio que la Biblia entrega respecto de esto es que el gobernante supremo es Dios. La Biblia lo deja en claro muchas veces. Voy a leer tan solo un versículo para cada una de las declaraciones o de los principios, porque podría leer muchos, pero ocuparía mucho tiempo para ello. El primer principio lo vamos a extraer, aunque está en diferentes partes de la Biblia, pero de una declaración que hizo un rey pagano, un rey del mundo, digamos. Eh, Era nada menos que el rey Nabucodonosor. Había llegado a ser rey de uno de los imperios más grandes de la antigüedad, el imperio babilónico. Nosotros lo conocemos especialmente, ¿cierto?, por su registro en que aparecen en los libros históricos del Antiguo Testamento y fundamentalmente en el libro del profeta Daniel. Nabucodonosor había sucedido a su padre, había llegado a ser un estratega político militar, llegó a la ciudad de Babilonia a ser una de las 7 maravillas del mundo y era una autoridad inteligente, un estratega, algunos lo dicen un gran estadista de la época, y a la sazón, es decir, a la época donde él vivió, en verdad llegó a ser el hombre más poderoso del mundo.
Y Dios le reveló mensajes extraordinarios a este rey. Ustedes saben que tuvo un tremendo sueño, el sueño se le olvidó y fue necesario la intervención del profeta Daniel para que Dios le revelara a Daniel el mismo sueño que el rey había tenido y que precisamente se refería a un asunto histórico y profético donde se le mostraba el futuro del mundo, ¿cierto? Y cómo iba a terminar al fin la historia de la humanidad y cómo la historia de este mundo iba a terminar finalmente con la intervención directa de Dios, con el reino eterno del Señor. Pero Nabucodonosor, con el pasar de los años y estando muchos años, décadas en el poder, se tornó a momentos un rey orgulloso y arrogante y desconoció en algún momento al parecer que lo que se le permitió alcanzar era por permiso de alguien que era superior a él, que era Dios. Dios le había dicho a través del profeta respecto de la estatua que se le mostró, esa cabeza que era de oro, le dijo, tú eres aquella cabeza de oro, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, gloria, majestad. Y Nabucodonosor había olvidado eso, o lo quiso echar allí en la memoria pasiva, y él se arrogó, cierto, la fuerza, el poder, para decir, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Y ustedes saben que la Biblia dice que en ese mismo momento se escuchó una voz desde los cielos que le dijo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, tu reino es quitado de ti. La Biblia dice que Nabucodonosor fue echado de su palacio, incluso fue sacado de su casa, le vino una enfermedad de tipo mental y se creyó ser un animal. Y en verdad se sintió incómodo con su ropa, ¿cierto? Que él tenía de lino fino y de las mejores telas de la época. Y él quiso compartir con los animales y vivió entre los animales. Y la Biblia da a entender que el rey dormía en el campo, comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de un águila, eh, como de ave. Pasó mucho tiempo así, habla de 7 tiempos. Los intérpretes señalan de que esto se refería a años, es decir, 7 años. Elena de White dice lo mismo. Y mis hermanos, después de toda esta enfermedad de 7 años, él confiesa en el capítulo 4 y dice que al fin del tiempo de estos 7 años, alzó sus ojos a los cielos y su razón, es decir, su mente, su normalidad le fue devuelta. Y entonces el rey Nabucodonosor habló ahora para bendecir al Dios del cielo. Y lo alabó y lo bendijo y glorificó su nombre y reconoció que hay uno que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todos los tiempos, por todas las edades, es decir, por toda la infinita eternidad. Continuó diciendo el rey Nabucodonosor, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada en relación, ¿cierto?, a la pequeñez del poder humano frente al poder de Dios, del rey y del gobernante del universo, mis hermanos. Y él continuó diciendo, dice, y hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga sus manos ni quien le diga qué haces. Y en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en el reino, ¿cierto? Y mayor grandeza me fue añadida porque Dios me lo permitió, Dios me lo dio. Mis hermanos, aquí hay algo muy tremendo, muy importante. Hay un principio que nosotros jamás debemos olvidar, que Dios es el verdadero gobernante supremo de los cielos y de la tierra, del universo todo. Por eso dice la Biblia que Nabucodonosor dijo ahora, te alabo y te engrandezco, Dios, y glorifico tu nombre, oh Rey del cielo, porque todas tus obras son verdaderas y tus caminos justos,
y Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿A cuántos ha tenido que humillar el Señor por causa de la soberbia humana, empujada por el orgullo, por la arrogancia, por la vanidad, la suficiencia humana, que a nada bueno conduce? Así, hermanos míos, en la Biblia queda clarísimo el principio que el gobernante supremo es Dios. Como adventistas del séptimo día, nosotros jamás debemos olvidar esto. Eso significa, en términos muy resumidos, que lo que sucede en la tierra está bajo, hermano, el dominio de Dios, bajo el control de Dios, bajo el conocimiento del Señor. ¿Ya? Dios es soberano y Dios interviene en los asuntos humanos. Esto es algo que nosotros no podemos desconocer. La Biblia es clarísima en orientarnos en relación con esto. En una declaración magistral, Elena de White dice que en los anales de la historia humana, el crecimiento de las naciones, el levantamiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y de las proezas de los hombres. Los sucesos parecen ser determinados en gran parte por su poder, su ambición o su capricho. Pero es en la palabra de Dios donde se descorre el velo y contemplamos detrás, encima y entre la trama y la urdimbre de los intereses, las pasiones y el poder de los hombres, los agentes del ser misericordioso que ejecutan silenciosa y pacientemente los consejos de la voluntad de Dios. Es decir, Dios está interviniendo en los asuntos humanos. Dios no es ajeno al acontecer, hermano, de las naciones. Dios no estará ajeno a lo que va a suceder mañana en nuestro país. El ser invisible intervendrá de alguna manera u otra. Hay un segundo principio en la Biblia. Dios ha establecido leyes que deben dirigir a los hombres. Nosotros encontramos en muchas partes dentro de la palabra del Señor declaraciones que son muy, pero muy esclarecedoras. Solo podría leer, hermanos, algunas. Por ejemplo, semejantes a estas hay muchas. En Malaquías capítulo 4, verso 4 dice: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanza y leyes para todo Israel. El Señor le entregó en total 607 leyes a los hijos de Israel para dirigirse como nación teocrática, leyes relativas a la salud, a la higiene, a las relaciones con las naciones vecinas, a las relaciones humanas, etcétera, etcétera. Pero la ley superior que Dios entregó es su santa ley escrita, ¿cierto?, en tablas de piedra, por él allí entregada a su siervo Moisés. Esa ley, redactada en un lenguaje humano, pero que descansa sobre principios eternos e inmutables, que es un trasunto mismo del carácter de Dios. Señala los principios del reino universal de Dios y allí, es cierto, está claramente señalado que dentro de esos principios se enmarca o se demarca el terreno en el cual deben moverse los hijos de Dios, reconociendo su señorío, nuestra relación para con Él como el Creador y el Dios que nos da la vida y nos sustenta cada día. Y los últimos 6 tienen directa relación con nuestra relación como persona humana con nuestro semejante. Y todos ellos descansan sobre principios que el hombre no puede cambiar. Y esa ley, hermano, no fue dada solamente para los hijos de Israel, sino para el mundo entero. No es solamente para los cristianos, para nosotros como adventistas. Los 10 mandamientos son para todo el mundo. Tristemente, la gran mayoría no los quiere obedecer. Aunque hay algunos eruditos historiadores que reconocen que la mayoría de las constituciones del mundo por lo menos respetan entre 7, 8 y 9 mandamientos. Es interesante pensar en eso. Pero, hermanos queridos, los 10 no se respetan, salvo un grupo muy minoritario de cristianos que reconocen de que estos son principios y una ley eterna cuyo autor es Dios. Así, hermanos queridos, no hay que olvidar eso. Los 10 mandamientos fueron dados, ¿cierto?, no solo para los hebreos, sino para el mundo entero. Y estos mandamientos deben ser principios rectores y orientadores para nuestra vida. Y bajo este filtro control, los principios de su santa ley,
las orientaciones de su palabra, nosotros debemos ir filtrando todas aquellas cosas que se realizan en el mundo, ¿cierto? Y que tienen que nosotros como cristianos filtrarlas a la luz, ¿cierto? De la autoridad de la palabra de Dios. Eso es lo importante. La Biblia tiene que prevalecer para nosotros. Nuestras decisiones que tenemos que hacerlo a la luz, ¿cierto? De la orientación bíblica. Y por lo tanto, hermanos, nuestros deberes frente a los acontecimientos de la política contingente, nosotros tenemos que mirarlo en una cosmovisión cristiana, bíblico-cristiana. En tercer lugar, hermano, el hombre fue creado moralmente libre. Dios creó al hombre originalmente, al hombre perfecto, a su imagen y semejanza. Y una de las características de esta imagen y semejanza de Dios implica que fue creado un ser moralmente libre, para que fuera, en este sentido, hermano, rey de su decisión. Si hay algo en que usted y yo somos reyes, es el de nuestras decisiones. Nadie debe decidir por nosotros. Cada uno es soberano en esto. Ni siquiera Dios, siendo Dios creador, nos obliga a decidir por el bien o por el mal. Nos deja en libertad de acción, aunque su deseo, su anhelo, su orientación, su anhelo más profundo es que nosotros decidamos por el bien. Así, hermano, en relación con esto, nosotros tenemos que tener, hermano, nunca olvidar que nosotros somos seres libres. En el día de mañana, nosotros tenemos que ejercer con sabiduría nuestro libre albedrío. Pero este libre albedrío tiene que estar de alguna manera orientado por la enseñanza de la palabra de Dios. La Biblia, el conocimiento revelado, su ley, su testimonio, su revelación debe ser luz y orientación para nosotros. Por ejemplo, ¿qué tengo que hacer yo frente a las propuestas respecto de las autoridades que se proponen para su elección? En este tiempo cuando las democracias funcionan así. Y me parece un buen método. Hermanos, tenemos que filtrar las cosas a la luz de la palabra. Por ejemplo, ¿qué hago yo en lo personal? Digo, frente a las muchas propuestas que hay. Estas propuestas que hay, por ejemplo, para presidente o para parlamentario, yo tengo que informarme respecto de las propuestas que se dan. Y al estar informado, viendo los pros, los contras, las ventajas, las desventajas, tengo que preguntarme a la luz de la autoridad divina, a la luz de la palabra de Dios. Estas personas, en primer lugar, ¿creen en Dios? Ese es el primer filtro control. Yo, por supuesto que preferiría una persona creyente en Dios que uno no creyente. Porque si la Biblia dice que el no creyente, en primer lugar, parte o actúa bajo la no sabiduría divina. El salmista es muy claro, dice el necio en su corazón no hay Dios. A mí no me da confianza una persona que niega la existencia del Ser Supremo. Me cuestaría confiar en alguien así. Bueno, el Señor Jesús contó la parábola de una viuda y un juez injusto que no temía a Dios ni a los hombres. Hermano, una persona no creyente es difícil de confiar en ella. Precisamente porque el ser humano es engañoso, el corazón del hombre es engañoso. Pero si hay un grado de temor de Dios, eso puede ser minimizado solamente por el hecho de que son personas que reconocen de que existe alguien supremo. En segundo lugar, ¿qué cercanía tiene con las orientaciones de la palabra? Hermano, eso es algo muy importante a tener en consideración. Yo soy libre, pero estas autoridades que se proponen, ¿se acercan, se aproximan a nuestras enseñanzas? ¿O se oponen así directamente a las orientaciones de la palabra? Y hay muchas cosas, hermano, que nosotros sabemos muy bien que no estamos de acuerdo cómo se legisla o cómo incluso algunas autoridades no tienen temor de promoverla, ¿cierto? Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en lo personal, porque creo en la palabra de Dios, que el matrimonio debe ser entre dos hombres o entre dos mujeres. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque el Señor estableció que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Eso dice la palabra de Dios. La imagen y semejanza de Dios se manifiesta en eso. Entonces, a la luz de la orientación de la palabra, yo debo tomar decisiones.
pensando en el bien, ¿cierto?, de la iglesia, pero también de la nación. Toda autoridad, ¿cierto?, de cualquier nivel, en cualquier esfera, sea en la esfera del Ejecutivo, del Legislativo, o en este caso de los CORE, nosotros tenemos que buscar con oración, con humildad, con respeto, con prudencia, las opciones que más se aproximen, ¿cierto?, a los principios de la palabra de Dios. Eso. Pero tenemos que respetar a todos, porque nosotros tenemos como por principio el deber de amar a todos, sin diferencia ninguna. Esa debe ser la actitud del cristiano. Nunca olvidar, hermano, que el Señor fue muy claro en esto. Voy a mencionar una declaración muy importante dentro de algunos momentos. Y lo cuarto, hermano, el cuarto principio que no debemos olvidar: Dios ha establecido el gobierno terrenal. Sí, querida iglesia, sí, amados hermanos, Dios ha establecido el gobierno terrenal. Dios establece el gobierno civil. De acuerdo con su voluntad, o permite que esas autoridades suban al poder. Sin el permiso de Dios, hermano, no va a suceder nada. Pueden haber autoridades que no estén de acuerdo con la voluntad de Dios, pero el Señor le da permiso que ocupen un lugar en la historia, para ver si cumplen o no el plan de Dios. A muchas autoridades civiles, Dios los llama sus siervos. Incluso a uno de ellos, al rey Ciro, rey de Persa, lo llama mi ungido. El profeta Elías fue a ungir al rey de Siria. Y Jacob bendijo al faraón, rey de Egipto. El Señor dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hermano, lo que está fuera de la iglesia, nosotros no podemos bajo ningún punto de vista considerarlo como algo satánico. No, estamos inmersos en un conflicto entre el bien y el mal. Pero Dios no está ajeno en la intervención de los acontecimientos humanos. Y Dios interviene, hermano, en esto. Así, tanto en la esfera de lo civil, tanto en la esfera de la autoridad eclesiástica, Dios interviene para que se establezcan las autoridades, de acuerdo con su voluntad, y si no son de acuerdo con su voluntad, por causa del libre albedrío y por la misericordia de Dios, permite que determinadas personas, aunque no sean cercanas a Él, ocupen un lugar en la historia de este mundo. Me gustaría leer una nota muy cortita, hermanos, que está aquí, me llamó mucho la atención. Esto lo escribe Elena de White. Dice: los siervos de Dios no han de confiar en sí mismos en esta gran emergencia, refiriéndose al contexto de un mundo convulsionado que estamos viviendo. En las visiones dadas al profeta Isaías, Ezequiel y a Daniel y a Juan, vemos cuán íntimamente está relacionado el cielo con los acontecimientos que suceden en la tierra, y cuán grande es el cuidado de Dios para sus hijos que le son leales. Miren lo que dice ahora: el mundo no está sin gobernante. Hermanos amados, el mundo no está sin gobernante. El programa de los acontecimientos venideros está en las manos del Señor. Alabado sea su nombre. La majestad del cielo tiene a su cargo el destino de las naciones, como también lo que concierne a su iglesia. Esto para mí no puede ser más claro. Hermanos queridos, Dios, así como ha establecido el ministerio, le ha dado una forma de organización por razones de orden, de coordinación, en función de la misión que la iglesia está llamada a cumplir como una comunidad de testimonio y la gran misión de la predicación del Evangelio eterno al mundo. Mis hermanos, la autoridad civil fuera la permite y la establece Dios. Como de manera magistral, el gran apóstol Pablo, por la sabiduría que le fue dada, él escribió de manera, hermanos, simplemente magistral estas palabras. Leo rápidamente, dice en Romanos 13, 1, 2 y 3: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Qué dice la Biblia, querida iglesia? Por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo.
porque los magistrados, las autoridades no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace lo malo. De repente tiene que ponerse mano dura, ¿cierto? Pero ¿frente a qué, hermano? Frente a lo que es malo. Y la autoridad tiene que actuar frente a lo que es con desenfreno. Claro, de repente algunas pueden participar también de la maldad. Y luego dice, hermanos, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza en ella. Es decir, si haces el bien, no tendrás problemas con ningún tipo de autoridad. Y eso debe ser la iglesia, hermanos. Porque es servidor de Dios para tu bien. Porque si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, porque es servidor de Dios, vengador para castigar a los que hacen lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Porque, hermanos, nosotros, como dice el apóstol aquí, nosotros tenemos que ser buenos ciudadanos, porque dice, pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que es impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra, y no debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros. Y en ese contexto está hablando aquí el apóstol Pablo, el deber de que nosotros, hermanos, seamos responsables en cumplir nuestros deberes cívicos, de respeto a la autoridad, de cumplir nuestros deberes cívicos. ¿Nosotros debemos entonces votar? Por supuesto que sí. Pero usted es libre, si usted dice que no, no, se le respeta. Aquí en Chile no es obligatorio votar, es voluntario, pero es bueno que lo hagamos. Porque, hermano, es una facultad que nos es dada en libertad de conciencia que nosotros podamos colaborar para que se elijan buenas autoridades pensando en el bien de la nación, en bien del país. Ahora, ¿qué cosa no debe hacer el cristiano? La Biblia y a través del Espíritu de Profecía se nos orienta claramente respecto, hermano, a lo que está prohibido al adventista. Nosotros no estamos llamados, hermano, a participar ni de partidismo político, ni de activismo político. Es decir, nosotros, hermanos, estamos orientados, y esa es la luz de Dios, que nosotros no nos inscribamos en partidos políticos. A lo mejor podemos adherir a algunos de los planteamientos que hacen diferentes frentes políticos, pero nosotros no estamos llamados a inscribirnos porque no, hermanos, si nosotros nos inscribimos en un partido político, inmediatamente nos ponemos de frente a las otras personas, a quien tenemos el deber también, hermanos queridos, de llevarles el mensaje de la luz de Dios, del Evangelio, de la gracia divina, de la salvación. Y si estamos en un frente político, el otro va a ser mucho más difícil alcanzar el corazón de ellos, porque nosotros tenemos que amar a todos, sin diferencia ninguna. Y por supuesto que el adventista, hermanos, no puede participar de activismos políticos. O sea, yo no concibo en mi cabeza que un adventista del séptimo día ande, por ejemplo, en marchas por ahí de activismo, protestando contra la autoridad, con esto, otro. No, hermano, ese no es el método. Nosotros estamos llamados a ser testigos del Señor, de la fe, siendo buenos ciudadanos, respetando la autoridad, el que fuere. Cuando tengamos que tomar la decisión, lo hagamos prudentemente, en conciencia, en silencio, en la privacidad de una urna de votación, ¿cierto? Y llorando para que el Señor dirija los acontecimientos. Que el Señor nos ayude para que aún, hermano, en esto, nuestro deber cívico, honremos y glorifiquemos al Señor. Leo el último versículo para cerrar nuestra reflexión de hoy. Dice en Apocalipsis, hermanos, capítulo 7. Verso número 12. Aquí hablan, hermanos, los cuatro seres vivientes. Se suman después los redimidos para decir lo mismo. Dicen amén. La bendición y la gloria, y la sabiduría y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Aquí dice que entre tantas otras cosas, el poder le pertenece a Dios. El poder santo, justo, perfecto, bueno, para dar vida y sustento a toda su vasta, su admirable, su sabia creación. Dios no es el autor del sufrimiento, nosotros lo tenemos muy bien. Seguimos inmersos en un conflicto de dimensiones cósmicas entre el bien y el mal. Los acontecimientos del mundo nos refuerzan cada día de que esta verdad es así. Pero hermano, nosotros sabemos
que Dios tiene un plan que está llevando adelante, su plan de salvación. Y el plan de salvación de Dios, hermano, se mantendrá y triunfará, prevalecerá contra todo. Aunque el mundo va de mal en peor porque los consejos de la palabra no son tenidos en cuenta. Pero nosotros como iglesia estamos llamados a aportar, ¿cierto?, desde nuestra parte para que tengamos una mejor sociedad y cumplamos la gran misión de Dios. Que el Señor nos bendiga, nos dé luz y sabiduría para saber actuar frente a nuestros deberes cristianos, que adoremos hoy al Señor, que nos gocemos en Él y que mañana cumplamos sabia y prudente y cristianamente nuestro deber cívico. Un abrazo para todos. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque nos das la vida, oh Dios. Muchas gracias porque estamos disfrutando de las horas sagradas de tu santo día y porque tenemos el gozo de entregarte nuestro reconocimiento y nuestra adoración. Queremos agradecerte también por las orientaciones sabias que emanan de ti, oh Padre, a través de tu palabra revelada, la Santa Biblia. Gracias porque allí, Señor, se describen y tú has establecido principios que has revelado para que sean de orientación clara para todos nosotros. Ayúdanos, Señor, a dar el testimonio correcto, la nota certera como adventistas en este tiempo tan complejo de la historia del mundo. Ayúdanos a ser buenos ciudadanos en nuestra patria Chile y ayúdanos también a cumplir nuestras responsabilidades, Señor, frente a las autoridades que tú permites que suban al poder y que también podamos cumplir con prudencia y sabiduría nuestras responsabilidades cívicas. Querido Padre, entréganos de gracia una vez más tu bendición. Quiero orar, Señor, no solamente por nuestra iglesia, quiero orar por las autoridades, Señor, que todavía siguen gobernando, cumpliendo responsabilidades en las diferentes esferas y estratos de nuestro país, y también, Señor, por las que serán elegidas en el día de mañana. Que ojalá, Señor, sean las personas, tú que conoces el corazón, las personas que en primer lugar te respeten a ti, y Señor, y no tengan temor de respetar los principios de tu palabra. Querido Padre, dejamos nuestra vida en tus manos, nos ponemos a tu disposición, perdona nuestros pecados y que tu Espíritu esté con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.